Uno de los escritores más exquisitos de la generación intermedia es Martín Cohen, cuyos libros hemos leído en los últimos años con gran fruición, con gran placer. Ciencias Morales, su último libro, Cuentas Pendientes, un clásico que la otra vez nos recomendaba Beatriz Arlo, como Dos veces junio, y también ensayos, que es más lo que lee Juan José. Me parece que es uno de los escritores que combina a la perfección el cuidado, la prolijidad en el lenguaje y al mismo tiempo la potencia en el plot y sobre todo la potencia política, porque hay quizá otros escritores en donde el lenguaje es superlativo, pero quizá descuidan el otro factor. Bueno, hoy lo sumamos a Martín para charlar sobre los diferentes temas que surgen, temáticas que surgen de su narrativa, de su obra, y bueno, en el diálogo con Juan José, enseguida vamos a desarrollar todo esto. Vamos a los auspicios y ya volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822-20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El 10 de julio hay elecciones en la ciudad. Consulta el padrón electoral e informate en www.buenosaires.gov.ar/elecciones 2011. Además encontrá más información en tu CGPC. Buenos Aires Ciudad. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, ¿qué es lo que te ha llamado principalmente la atención en la obra de Martín? ¿En qué corriente de pensamiento te ubicarías? Obviamente, uno de tus libros que yo he leído con más fruición ha sido el de Walter Benjamin, es decir, que en cierto modo te ubicarías un poco en la línea de la Escuela de Frankfurt, pero Benjamin es un poco marginal de la Escuela de Frankfurt. Por otro lado, me he encontrado así en una nota al pie de página, yo soy de los que lee la letra chica, me he encontrado con una referencia que me despertó cierta curiosidad, porque a mí justamente me interesa mucho ese tema, donde haces una crítica de Habermas, porque elude el tema del conflicto en Simmel. Te digo por qué yo reparé en ese tema, porque el conflicto para mí me parece que es un poco el motor de la historia y de la realidad. A todos los autores que yo más admiro son autores que se basan en el conflicto, Hegel y Marx, Hegel y Marx, por ejemplo. Y Habermas, bueno, es un autor que yo admiro bastante, incluso me interesan las críticas que comparto las críticas que Habermas hace a Adorno, por ejemplo, con respecto al iluminismo, pero no estoy un poco dubitativo respecto a su consensualismo, tal vez demasiado exagerado. Me gustaría saber que te ubiques dentro de todo este fárrago, Escuela de Frankfurt, Benjamin, Simmel, Habermas, o si tenés o es otra tu línea que no está explícita en estos libros. Mira, en mi formación está un poco lo que vos muy bien has percibido y bien has señalado. Yo enseño teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires desde hace 20 años. Y de alguna manera la absorción de elementos teóricos que me permiten pensar distintos objetos viene por lados múltiples. Pero si tuviese que definir, diríamos, un eje, o si tuviese que acotar un lugar donde me apoyo particularmente, es efectivamente en la tradición de la Escuela de Frankfurt, sobre todo, digamos, varias de las reflexiones estéticas de Adorno, y esa periferia de Benjamin, esa incomodidad de Benjamin, que es tanto personal como también conceptual, también categorial, también metodológica, esa
situación tan particular, tan peculiar de Benjamin respecto de ese mundo más armado del Instituto de Investigaciones Sociales o de esa posición más firme, más consolidada en todos los sentidos de Adorno. La combinación entre uno y otro me ha resultado en mi formación particularmente productiva. Y debo decir que algunos autores que he leído posteriormente, los leo desde ahí. Es el caso de Simmel, claro, a quien Benjamin toma en cuenta, o el caso de Krakauer. Sin Simmel, la escuela de Frankfurt, no sé, sería otra. Sin duda. Aunque egoístamente rara vez lo citen a Simmel. Pero tampoco lo omiten. Porque Mínima Moralia es un libro de Simmel, por ejemplo. Sí, y Benjamin lo trae a colación. Benjamin sí. Claramente. Krakauer casi se puede decir que es un alter ego de Benjamin. Sí, bueno, y había amigos. Son los dos amigos, tienen la misma temática. Es decir, la estetización de la política prácticamente la inventaron entre los dos. Me interesa en ellos también, y en este caso en Adorno en particular, que es una inflexión del pensamiento marxista que me interesa como tal, y a la vez me parece que permite neutralizar algunos tópicos fuertes en el marxismo, por lo pronto de los años 50 y 60, básicamente Sartre. Me parece, sin descartar por completo a Sartre, que el modo en que Adorno reflexiona a propósito de la relación entre arte y política o literatura y política son superadoras, es una combinación necesaria para pensar desde ahí a Sartre. En el caso de Habermas, que ya nos llevaría no digamos a la prehistoria de la Escuela de Frankfurt, sino a sus posibles derivaciones, efectivamente, mi punto de desacuerdo, el mío, como de tantos autores que han avanzado en la misma dirección, es de alguna manera señalar que en una cierta sobrevaloración de la racionalidad comunicativa, esto podría ser el aparato teórico de un pensamiento socialdemócrata, también en una sobrevaloración de las posibilidades del acuerdo y del consenso, y por lo tanto, si bien no queda fuera del horizonte del pensamiento marxista, atenuaría justamente la dimensión del conflicto en una especie de utopía de conciliación siempre posible o de resolución consensuada de todo conflicto, que creo que no hace más que debilitar la instancia del conflicto, y mi pensamiento no apunta a ese debilitamiento. Claro, habría que aclarar que hay dos respuestas al conflicto: la respuesta autoritaria, que sería la de Carl Schmitt, y la respuesta democrática, que en cierto modo se acercaría un poco más a la de Habermas. Y con respecto a las relaciones de la Escuela de Frankfurt con el marxismo, son muy contradictorias. Lo que yo reivindico de la Escuela de Frankfurt propiamente dicho es la primera época. La época justamente Hegel o marxista, que después rechazaron, Adorno lo rechazó. El último periodo de Adorno me es muy difícil diferenciarlo del postestructuralismo. Teorías estéticas, dialéctica negativa, es muy difícil separarlo del postestructuralismo con el cual yo no concuerdo para nada. Es decir, que a mí para mí lo rescatable es esa fusión, que es lo que yo he intentado siempre a lo largo de toda mi obra, es la fusión entre sociología y filosofía, que después la Escuela de Frankfurt la desechó. Habermas la recupera porque la sociología la consideraron como demasiado integrada al sistema y se quedaron en una filosofía cada vez más abstracta, cada vez más metafísica. El postestructuralismo, yo diría personalmente, no es desde donde me posiciono estrictamente, pero no lo descartaría por completo. O sea, mentiría si dijese que en muchos aspectos no me nutro también de al menos algunos de los autores del postestructuralismo. Foucault, por ejemplo. Foucault es alguien que me ha ayudado a pensar, a mí como a tantos, muchísimas cuestiones que para mí ya serían imposibles pensarlas. En esta dicotomía que estaban planteando entre conflicto y consenso, sin duda que el momento más explosivo del conflicto en la Argentina de los últimos años fueron los años 70. Y el segundo lustro de los años 70 aparece recurrentemente en tu obra, ya sea el Mundial del 78, la Guerra de las Malvinas, la represión militar, y sobre todo asociado al patrioterismo, a la cosa nacionalista, litúrgica. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre esto. Sí, es cierto, y creo que tiene que ver con aspectos en los que también se pueden reconocer resonancias frankfurtianas, si se quiere, que es mi interés por esas zonas de
de la dominación que tiene que ver con la obediencia, con la producción de la obediencia. Creo que hay una instancia ahí muy poderosa del sometimiento y a la vez muy interesante, por lo menos para mí, para explicar cierto estado de cosas, que es aún en las condiciones de la dictadura, es decir, de un poder que básicamente se impone y que básicamente se ejerce por la fuerza. Sabemos que ningún poder, ni siquiera el poder de una dictadura militar, va a ejercerse solo por la fuerza y solo por imposición, ni siquiera un poderío militar podría sostener una forma de gobierno exclusivamente bajo esas formas. De modo que... Ahí siempre aparecen como larvadas en tus novelas frases de los padres, sin duda, frases hechas, autoritarias, que van como germinando en los hijos, ¿no? Porque yo creo que si el autoritarismo es pensado no solo como una imposición externa, porque no es solo una imposición externa, sino también como mecanismo de constitución de subjetividades. Y que el autoritarismo es algo que, en efecto, se incorpora y se asimila y pasa a formar parte de la propia dinámica de cada uno de nosotros. En la sociedad civil argentina, el famoso enano fascista. No solamente en las clases gobernantes. Es que sería muy difícil pensar que pudiese tener un dispositivo de dominación tal eficacia, claro, si fuese solo un aparato de contra Estado. individuos recalcitrantes a eso. No, en ese punto creo que hay formas muy concretas y si se quiere muy sutiles, y es donde yo creo que se abre un campo muy fértil para la literatura, de indagar cómo es que concretamente opera. La obediencia, por ejemplo, es algo que a mí me ha interesado mucho en Ciencias Morales, por ejemplo. Claro. Del modo más cabal del funcionamiento de la obediencia. Pero ahí ese libro que fue llevado al cine, ¿no? Ahí hay como una beta que yo diría que es inquietante o casi diría peligrosa, ¿no? Porque a mí me parece que es, así como aquel alcalde de Nueva York hablaba de tolerancia cero y decía, donde se permite una pequeña cosita, se relaja todo. Vos en Ciencias Morales parecés decir exactamente lo contrario. Donde se permite un pequeño grado de autoritarismo, todo empieza a ser autoritarismo. Entonces, ahí me parece que hay como un cuestionamiento radical a la idea de orden. Y entonces, claro, la gente que la matan en la calle porque la asaltan o lo que sea, dice, pero ¿cómo? ¿No quiere que haya policía? Esta sería un poco la polémica que se plantea a partir de Ciencias Morales. Debo decir que me resulta una dicotomía muy tajante, como si la única policía posible fuese la de Giuliani, que es a quien vos pensabas. Sí. Y si la única posibilidad, en todo caso, me parece que yo lo reformularía en estos términos, la única posibilidad de fundar un orden social es barrer los pobres, como hizo Giuliani en Nueva York, y mandarlos lo suficientemente lejos para que no molesten más, sacarlos de la vista y sacarlos del paisaje urbano. Pero no pudo sacar a los vendedores ambulantes, no los pudo sacar. Sí. Sacó los focos, digo, la idea de limpieza, que es una idea bastante aberrante, pero que aparece con bastante frecuencia en los términos del análisis de la situación de inseguridad. Yo no veo una idea tal, digamos, anárquica en la novela. De cualquier manera, considerar como única y absoluta causa la pobreza y la marginalidad de la violencia o del delito, me parece que es un reduccionismo, porque el mal existe en una sociedad perfecta. Sociedades de ángeles no va a haber, una sociedad de hombres virtuosos no van a existir. Eso es un error de Rousseau. Yo creo que aún en una sociedad muy igualitaria y muy homogénea, seguiría habiendo violadores, en menor medida, desde ya disminuiría mucho, seguiría habiendo violadores, seguiría habiendo asesinos, porque vemos en la lectura de las noticias policiales, de las que yo soy muy adepto, bueno, que hay crímenes terribles entre clase media. Bueno, ahí tenemos ejemplos así notorios de García Belsunce, Joclender y demás, y otros muchísimos, permanentemente. La violencia familiar existe en las clases medias.